de los sindicatos. ¿Cómo se clasifican los sindicatos? ¿Cómo se clasifican los sindicatos? Lo primero que hay que decir, la primera clasificación de los sindicatos es la clasificación legal o legislativa. Es decir, el propio legislador, la propia ley, me clasifica los sindicatos. Y según la clasificación del legislador, los sindicatos se clasifican de la siguiente manera. 1, de empresa. 2, de industria. 3, gremiales. 4, de oficios varios. Y 5, mixtos. Clasificación legal. 1, de empresa. 2, de industria. 3, gremiales. 4, de oficios varios. Y 5, mixtos. Vamos a empezar a detallar cada uno. Clasificación de los sindicatos según la ley. Entonces, número 1, de empresa. Los sindicatos de empresa, como su nombre lo indica, se forman por los miembros de una empresa, pero estos están formados por trabajadores, sujetos o individuos, como usted lo quiera llamar, de varias profesiones, oficios o especialidades, pero que prestan su servicio para una misma empresa, un mismo establecimiento o una institución. Los sindicatos de empresa solamente están conformados por trabajadores de esa empresa y tiene un aspecto importante a tener en cuenta, y es que puede hacer parte de este sindicato las personas, sin importar su profesión, oficio o especialidad. Se llama sindicato de empresa. Ejemplos de estos sindicatos. Anteriormente, el sindicato de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, que se llama Sintra-ICS. O, por ejemplo, el sindicato de trabajadores del SENA. Eso es un sindicato de empresa. Hay varias profesiones, oficios, especialidades, pero todos pertenecen a la misma empresa y pueden crear un sindicato. Sustento jurídico de eso, artículo 356, literal A. 356, vamos a buscarlo, literal A. 356. Vamos a buscarlo. Acá lo tengo. 356. Ahí lo estamos viendo, solo el literal A. ¿Quién lo lee despacio y duro, por favor? Sindicato de trabajadores. Los sindicatos de trabajadores se clasifican así. A, de empresa. Si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Muy bien. B, déjelo hasta la. De empresa, hay varios trabajadores de diferente índole, especialidades, arte, oficio, pero todos pertenecen a la misma empresa. Eso se llama sindicato de empresa, número 1. Número 2, los sindicatos de industria o por rama de actividad económica. Sindicato de industria o por rama actividad económica. Estos sindicatos se forman por personas, individuos
que prestan sus servicios para varias empresas de la misma industria o de la misma rama actividad económica. Entonces, la característica de estos sindicatos, hola. Profe, queda muy rápido, no alcanzo a copiar nada. Va muy rápido. Sí. Más despacio. Bueno, sindicato de industria o por rama de actividad económica. Este tipo de sindicatos se forman o están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas. Entonces, el primero, el sindicato de empresa, teníamos que se formaba por individuos de una sola misma empresa. Por el contrario, el de industria ya está formado por individuos que prestan sus servicios en varias empresas. Solo que se le pone una condición, y es que esos miembros de esas empresas pertenecen a la misma industria. Esos miembros de esas empresas pertenecen a la misma industria o a la misma rama de actividad económica. Es decir, a diferencia del primero, aquí ya tenemos varias empresas, pero tenemos miembros que pertenecen a la misma industria o a la misma rama de actividad económica. Entonces, ¿cuál es la característica del sindicato de industria? Son tres las características. Una, existe pluralidad de empresas. No necesariamente el sindicato, los trabajadores de ese sindicato deben pertenecer a la misma empresa. Número uno, primera característica, pluralidad de empresas. Número dos, debe existir unidad de actividad económica. Número dos, debe existir unidad de actividad económica. Y número tres, es posible que el sindicato tenga diversas profesiones y oficios. Entonces, características del sindicato de industria. Número uno, pluralidad de empresas. Número dos, la misma unidad o actividad económica. Y número tres, puede existir diversidad de profesiones y oficios. Algunos ejemplos en Colombia. Está, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, que se llama Sintraelecol. Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia. Puede haber diversas empresas. La unidad económica es la energía de Colombia, pero pueden existir varias profesiones. Puede estar el ingeniero, pues pueden existir varios oficios siempre y cuando tengan la unidad económica, por ejemplo, Energía de Colombia. Otro ejemplo, Sindicato de la Industria Minera. Sindicato de la Industria Minera. Podemos tener varias empresas mineras, pero tenemos la misma unidad económica, que es la minería. Cumplimos dos características. Y la tercera característica es que puede existir diversidad de profesiones. Entonces puede estar el que trabaja en minería, el ingeniero, el que hace los estudios para que esos terrenos puedan ser viables y explorarlos. Pero todos están unidos a la misma actividad económica, que sería la minería. ¿Queda claro eso? El de industria. Sí, señor. Muy bien. Sustento jurídico, eso, el mismo artículo que está en pantalla, el 356 del Código Sustantivo del Trabajo, literal B. Vamos a leerlo. De industria o por una rama de actividad económica, si están formadas por individuos que prestan servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. Muy bien. Muy bien. Bueno. 3. Otra clasificación.
los sindicatos gremiales. Los sindicatos gremiales. A diferencia del sindicato de industria, que pueden pertenecer varias o diversidad, o puede existir diversidad de profesiones o de oficios, el sindicato gremial, por el contrario, si está formado por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Y están conformados por personas que se dedican a la misma especialidad, a la misma profesión, al mismo oficio. En Colombia tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, la Asociación Médica Sindical, un ejemplo, todos son médicos. Otro ejemplo, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, la Asociación Nacional de Enfermeras, todas son enfermeras. Otro ejemplo, el Sindicato de Maestros, el Día Díaz, todos son maestros. Entonces, aquí la diferencia del de industria y el gremial es que en el de industria hay pluralidad de empresas, pero puede existir diversidad de profesiones y oficios. Por el contrario, el gremial se conforma por personas que tienen la misma profesión o tienen el mismo oficio o tienen la misma especialidad. Sustento jurídico de eso, el mismo artículo que está en pantalla, pero el literal C. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee el literal C? Gremiales. Sí están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Muy bien. Queda clara la diferencia entre un sindicato de empresa, un sindicato de industria y un sindicato gremial. Sí, profe. Todos Sí, profe. ¿tienen clara esa diferencia? Sí, profe. Muy bien. Bueno, cuarto. Sindicato de oficios varios. Sindicato de oficios varios. Estos se forman, los sindicatos de oficios varios, se forman por trabajadores de diversas profesiones. Es decir, tenemos trabajadores que no se dedican a la misma profesión. Incluso esas profesiones pueden ser inconexas, pueden que no tengan ningún tipo de relación la una con la otra. Están formados por trabajadores de diferentes profesiones. El abogado, el médico, el panadero. Y esas profesiones pueden ser inconexas, puede que no se relacionen en absolutamente nada. Sin embargo, el sindicato de oficios varios solo puede, no, o sea, no pueden en otras circunstancias, sino que solo puede formarse en los lugares, en los sitios, con el siguiente contexto, lugares, sitios, donde no haya los trabajadores de una misma actividad, profesión, oficio, el número mínimo requerido para constituir uno gremial. Te repito, están formados por trabajadores de diferentes oficios, especialidades. Esas especialidades, oficios pueden ser inconexas, pueden que no se relacionen, pero la ley trae una condicionante, hay una condición. Y dice, ustedes solo pueden crear, me están llamando, ahorita contestamos, ustedes solo pueden crear un sindicato de oficios varios en aquellos lugares donde no exista el número mínimo para crear un sindicato gremial. Y para crear un sindicato gremial, ¿cuántos se necesita, muchachos? ¿Cuántas personas?
25 personas, profe. 25 personas. Entonces, ¿cómo sería esto? Supongamos. Puede pasar que en cierto municipio de Colombia no exista el personal suficiente para crear un sindicato gremial. Y ya sabemos que es un sindicato gremial, es aquel que se crea porque existen varios individuos con una misma profesión, oficio, especialidad, incluso aunque trabajen en diferentes empresas. Entonces puede suceder que en un municipio no existan las suficientes personas para crear un sindicato gremial. Es decir, no existan 25 personas del mismo profesión, del mismo gremio. Entonces la ley le da la posibilidad de que en ese municipio las personas que estén interesadas en constituir un sindicato lo puedan hacer como o bajo la figura de sindicato de oficios varios, porque en ese municipio no existen 25 abogados o 25 médicos. Supongamos, hagamos un ejercicio, imaginemos, supongamos que estamos en San Pedro de los Milagros y vamos a imaginar que ese pueblito es un pueblito muy vacío y que no tiene mucha capacidad económica o mucha actividad económica, por así decirlo. No quiere decir que San Pedro sea vacío y que no tenga actividad económica. San Pedro es un pueblo muy desarrollado. Pero es un escenario para imaginar, un caso hipotético. Supongamos que en San Pedro de los Milagros existen 5 lecheros, 5 personas que trabajan vendiendo pollo, 5 personas que trabajan en una panadería, 5 personas que trabajan como mecánicos y 5 personas que se dedican a los cultivos en la finca. Tenemos 25 personas. Y agrupamos esas personas de a grupos de a 5. Pero cada uno, cada grupito, los 5 lecheros, 5 personas que trabajan vendiendo pollos, otros en una panadería, otros de mecánico, otros de cultivo. Esas personas pueden unirse, aunque tengan profesiones inconexas, es decir, aunque sus profesiones no se relacionen. Porque si cogiéramos, por ejemplo, los panaderos solamente, a los panaderos no les alcanza para crear un sindicato gremial, porque solo son 5. O, por ejemplo, si cogemos los 5 mecánicos, no les alcanza para constituir un sindicato gremial, porque son solo 5 mecánicos. O los que se dedican al cultivo, no les alcanza a constituir un sindicato gremial. Pero entre todos, si todos se unen, si alcanzan los 25. Y eso se llama sindicato de oficios varios. Sustento jurídico de eso, literal D. Si no estoy mal, está en pantalla. ¿Cierto? Muchachos, ¿está ahí en pantalla? Sí, señor. Sí, profe, se ve. Vamos a leerlo. Literal D. De oficios varios, si están tomados por trabajadores de diversas profesionales, disímiles o inconexas, estos últimos solo pueden tomarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión o oficio en número mínimo requerido para formar un gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia. Porque, por ejemplo, tenemos los 5 lecheros y resulta que ya hay 25 lecheros. Y ahí sí, como ya existe la posibilidad de crear uno gremial, ya entonces ese sindicato no podría existir porque se sale de la condición. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro eso, Sí, muchachos? profe. Sí, señor. Bueno, Sí, profe, gracias. bueno. Bueno, sin importar si el sindicato
es de empresa, gremial, de industria o de oficios varios, si nos referimos a sindicato de trabajadores, es decir, aquellos sindicatos creados por los trabajadores, sean dependientes, independientes, sin importar qué tipo de sindicato es decir, no importa el tipo, si es de empresa, gremial, industria o edificios varios, la ley sí pone un limitante mínimo de personas para constituirlo, que ya lo hemos hablado. Entonces, los sindicatos de trabajadores tienen un mínimo de miembros, para constituir lo que ya lo hemos dicho en clase, y son 25 personas. Si no existen las 25 personas, ese sindicato ni siquiera logra constituir los requisitos de existencia, porque mínimamente en Colombia para constituir un sindicato se requieren 25 personas si es de trabajadores. Ahora, los trabajadores, el trabajador puede pertenecer a cualquier tipo de sindicato, sea de empresa, industria, gremial, de oficios varios, si cumple los requisitos, incluso al mismo tiempo puede pertenecer a varios que existan en la misma empresa o aplicables en diferentes empresas. Primero, por la libertad sindical dentro de una misma empresa. Y segundo, por la coexistencia de los contratos laborales. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si un trabajador pertenece a diferentes empresas y en cada empresa existe una convención colectiva? Profe, le tocan todas las mejoras, pues todas las condiciones a favor que se consigan, ¿no? Es correcto. En cada empresa se le aplicará la respectiva convención colectiva. Entonces, supongamos que Carlos Adolfo, tenga una relación jurídica con la empresa Colanta. Y en la empresa Colanta tenemos una convención colectiva, trabaja medio tiempo en Colanta. Carlos Adolfo en Colanta se le debe aplicar esa convención colectiva. Pero supongamos que Carlos Adolfo también trabaja o tiene una relación jurídica con la empresa Rápido Ochoa. Y en la empresa Rápido Ochoa hay una convención colectiva. Entonces, en la relación jurídica entre Rápido Ochoa y Carlos Adolfo, se le aplica la convención colectiva. Otra pregunta. ¿Qué pasa si dentro de la misma empresa el trabajador pertenece a 2 o más sindicatos y existen varias convenciones colectivas que me regulen la misma situación? Profe, si es así, pues si es la misma situación, supongo que la que mejor condiciones le brinda. Muy bien, Carlos. Si el trabajador se encuentra en la misma empresa y en esa empresa hay varios sindicatos y el trabajador está afiliado a esos sindicatos y ese sindicato logra mediante una convención colectiva regular cierta circunstancia específica, el trabajador tiene el derecho, por estar vinculado a varios sindicatos dentro de la misma empresa, a que se le aplique la convención que más le favorezca dentro de la misma empresa cuando pertenece a varios sindicatos. Por ejemplo, supongamos que la doctora Eliana, que le gusta mucho el tema de los sindicatos, la doctora Eliana, ¿cierto, doctora?
La doctora Mucho. Liana, que es muy a favor del trabajador sindicalizado. Supongamos que se encuentre afiliada a un sindicato gremial en Colanta. El sindicato gremial. Todos los lecheros de Colanta crearon un sindicato. Pertenecen a la misma profesión oficio. Sindicato gremial. Y se dice en esa empresa, mediante convención colectiva, se llega a un acuerdo y se dice, las vacaciones no serán 15 días, sino que serán 20 días. Y ese pacto se realiza con el sindicato gremial, solo los lecheros de Colanta. Pero también la doctora Eliana se encuentra afiliada al sindicato de empresa. Ya no sería gremial, sino de empresa, de Colanta. Entonces ya ella está afiliada como trabajadora normal, no necesariamente en el gremio de los lecheros o los abogados, yo qué sé, sino que es cualquier trabajador porque ya sería un sindicato de empresa. Y resulta que ese sindicato entra a negociar la situación específica de las vacaciones y dice, ya no serán 15 días, sino que serán 25 días. Entonces, por sí sola o por pleno derecho, Eliana tiene la garantía que se le aplique la convención colectiva más favorable. Vea que una decía 20 días de vacaciones, otra me decía 25 días de vacaciones. Le deben aplicar la más favorable, la más favorable. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Yo me quedé ahí con el artículo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? No, profe. No, profe. Bueno, dejamos hasta ahí por hoy. Chicos. Para que puedan llegar a las otras clases y hacer lo que tienen que hacer. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, entonces por hoy, hasta ahí. ¿Cuándo es que tenemos el examen? Profe, 24. en minutos lo tengo. Hola. La próxima semana. El 24, No. profe. Ah, Días. bueno, entonces podemos avanzar bastante. Bueno, está bien. Está bueno eso. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el próximo viernes ya en el salón normal.